tua mano, non mi spettina più, non sorridi, sembri in collera e i tuoi pensieri si travestono da stranieri e mi sfuggono. Padre mio, loro arrivano là dal buio, nelle tenebre come mostri, rosse ondeggiano affamate, ti circondano già. Lingue di fuoco sono già qua, lingue di fuoco. Que han escrito juntos un libro, Pacto de Sangre, realmente extraordinario ese libro, por cómo está escrito y por aquello a que refiere el libro, Yo les he pedido que ciertamente pueden hablar del libro, porque cuando uno viene a una actividad de este tipo, pues habla de su libro, pero les he pedido que hablen de los libros en general y de la escritura en general, porque realmente creo que tienen mucho que aportar y que decir. Son dos personas extraordinarias. Fernando es un poquito mayor que Ayanta, como es normal en estos casos, porque si no es difícil lo de la biología, pero realmente pues yo creo que tienen el mismo espíritu de ver el mundo con ojos nuevos cada día, y eso realmente es extraordinario, Fernando y Ayanta, muchísimas gracias por haber venido aquí. Es el cierre soñado para un curso escolar, y la verdad es que, bueno, pues es muy emocionante que os vamos a poder escuchar. Tenemos como una hora, más o menos, establecida, pero si necesitáis más tiempo seguro que nos quedamos tranquilamente, y después haremos un pequeño mingle, palabra que creo que ya conocéis, y si no conocéis luego os lo explico, con una copa. No intentemos descifrarlo, luego ya lo hablamos. Así que muchísimas gracias por estar aquí y somos todo oídos. Buenas tardes, voy a empezar yo. Mi hija me ha pedido que sea yo el telonero, ella coronará el acto, y ante todo pues muchas gracias por estar aquí, por encerraros aquí con el espléndido día casi mediterráneo que se extiende un poquito más allá de esta sala. Bueno, yo voy a intentar desvelar en la medida de lo posible pues algunos de los misterios, algunos de los secretos de ese oficio, de esa profesión y sobre todo de esa vocación que es la de escritor. Los escritores somos todos bichos raros, y realmente el oficio de escribir os aseguro que es mucho más duro de lo que la gente se piensa. Y voy a intentar hablar un poquito de estas cosas. Cuando me pidieron que pusiera un título a esta charla, se me ocurrió dar un título genérico en el que cabe casi cualquier cosa, que era, parafraseando la frase célebre de Descartes de pienso, luego existo, escribo, luego existo. La verdad es que los dos términos de esta frase podrían cambiarse de orden. También podría haber dicho existo, luego escribo, porque para mí vida y literatura son dos cosas exactamente iguales, y ahí empiezan las rarezas. Mi penúltimo libro, mejor dicho, mi antepenúltimo libro, porque el penúltimo es Pacto de Sangre, se titula Esos días azules, y se subtitula Memorias de un niño raro. Es el primer volumen de mis memorias. Yo calculo que mis memorias van a ser por lo menos 5 volúmenes. Mi editor no lo sabe. Probablemente si lo supiera dejaría de ser mi editor, así que guarden ustedes el secreto. Tengo ya en el taller el segundo volumen, que se llamará Galgo Corredor, los años guerreros. Ese libro, Las memorias de un niño raro, memorias de infancia y de adolescencia, aunque con calas y catas en episodios posteriores, pero fundamentalmente son memorias de infancia y de adolescencia que terminan en el momento en que yo llego a la universidad, arrancan de lo que es mi primer recuerdo. Y es muy curioso el fenómeno que se produce, o al menos que se ha producido en mi caso, cuando una persona se puede escribir sus memorias. Porque realmente yo, cuando empecé a escribir ese libro, ignoraba que ese era mi primer recuerdo. Me coloqué frente a la pantalla del ordenador y de repente, nítidamente, se dibujó ante mí, con la misma nitidez, con la misma claridad con la que en estos momentos les estoy viendo a ustedes ese primer recuerdo. Lo vi, lo palpé, lo escuché, lo rememoré con una verosimilitud absoluta. Ese primer recuerdo fue que yo aprendí a leer muy niño. Yo aprendí a leer a los 3 años
leía muy bien, con una dicción castellana muy rotunda, muy clara, y mi madre estaba muy orgullosa de lo bien que leía su hijo, y entonces cada vez que veía que venía a casa una visita más o menos de cumplido, sacaba al nene para que leyera en voz alta algo. Efectivamente vino a visitar a mi madre una señora, y mi madre me sacó, me dieron un libro, yo leí 2 o 3 párrafos de este libro, fui muy aplaudido y luego me marché a jugar. Y cuando, cosa de 1 hora después, se marchó la señora, me llamaron para que me despidiera de ella, y allí en el rellano de la escalera, en el vestíbulo de la casa, la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño, le dijo: ¿y tú qué vas a ser de mayor? Me dijo. Y yo, con un aplomo absoluto, que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que me sorprendió a mí mismo, porque he tardado décadas en averiguar por qué dije en aquel momento lo que entonces dije, contesté: yo voy a ser escritor. Y la verdad es que a partir de ese momento yo lo único que he hecho en la vida es ser escritor, o por lo menos intentar ser escritor con mejor o peor fortuna, siempre. Yo he vivido permanentemente sumergido en la realidad literaria. Esto ya yo comprendo que es una rareza y además es algo que solo los escritores entienden. Ni mi madre, ni mis hijos, excepto Ayanta, que también es escritora, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mis compañeros de colegio, ni mis compañeros de trabajo, nunca han entendido esta rareza de que lo más importante de la vida para mí sea la literatura. Bueno, al fin y al cabo, Don Quijote, buque insignia de la literatura española, era un señor que cuando salía a los campos de la Mancha, pues veía gigantes donde Sancho Panza veía molinos. Don Quijote vivía permanentemente instalado en una realidad psíquica, en una realidad interior, donde no había molinos, sino que había gigantes. Proust decía que para él la literatura era la única vida que existía, que él había también vivido permanentemente inmerso en una realidad literaria. Yo, ese volumen de Memorias de un niño raro, de esos días azules, lleva, entre otras, una cita al principio de André Gide, que dice: el artista debe contar su vida no como la ha vivido, sino vivirla tal como la contará. Y entonces yo, como a los 3 años, me di cuenta de que era escritor, de que había nacido escritor y de que irremisiblemente mi destino me llevaba a ser escritor, pues decidí vivir mi vida como la de un personaje de novela. De ahí que realmente mi vida sea muy novelesca. Yo, bueno, he tenido 7 mujeres, tengo 4 hijos, Ayanta es una de ellas, mi hijo mayor tiene 55 años, mi hijo menor tiene 2 años y medio, se llevan 53 años entre sí. Estuve en la época de Franco, pues nada menos que 5 veces en la cárcel, 17 meses de cárcel, luego estuve 7 años en el exilio, estuve en la guerra de Vietnam, estuve en el terremoto de Fukushima, es decir, hice todo lo posible para procurar convertirme en un personaje de novela. De ahí que poco a poco llegara a la conclusión de que la literatura, al menos mi literatura, es egográfica, es decir, habla de mí. No encontraba, y sigo sin encontrar, motivo alguno para inventarme un personaje, la vecina del quinto que se enamora del zapatero de la esquina, si mi vida suministraba material novelesco suficiente pues para escribir mis libros. Yo la verdad es que esto de escribir un libro a medias con mi hija, Pacto de Sangre, en cierto modo era como llevarla en mi vientre, era casi como convertirme en su madre, era como alumbrarla. Y para mí verdaderamente ha sido, bueno, un gran honor y una gran satisfacción pasar el testigo de la literatura a esta criatura que ha escrito una tercera parte del libro, 2 terceras partes de ese libro las he escrito yo, una tercera parte la ha escrito ella. El texto de Ayanta realmente es un texto extraordinario. Y ustedes pensarán, y es legítimo que lo piensen, que lo estoy diciendo porque es mi hija. Pues no, no lo estoy diciendo porque es mi hija, lo estoy diciendo con toda la objetividad posible en este mundo. A mí el texto, son 2 textos muy diferentes, son 2 textos en los cuales yo cuento ese impacto que hace aproximadamente 3 años sufrí cuando, a una edad en la que normalmente la gente se convierte no ya en abuelo, sino en bisabuela, pues yo me convertí en padre una vez más. Claro, realmente fue un impacto muy poderoso en mi vida, que además se produjo exactamente en los mismos días en que se produjo otro impacto literario, que es el de mi último libro, que ha aparecido hace menos de 3 meses, La canción de Roldán, Crimen y Castigo, del cual también voy a hablar. Bueno, el impacto de que mi actual mujer, a la que le llevo, sigue la vida novelesca nada menos que 38 años, lo cual es otra plusmarca olímpica, pues se quedó embarazada. Y al mismo tiempo, bueno, se me cruzó ese otro libro. Cuando mi mujer se quedó embarazada, bueno, mi mujer se empeñó en tener el hijo en casa, en tener el hijo no en un hospital, en tener el hijo incluso sin médico, sin medicación de ningún tipo. El hijo, efectivamente, fue ella la que se empeñó. Yo me oponía, todo el mundo se oponía, menos un amigo mío, también escritor, Luis Racionero, que fue el único que la apoyó en esa tentativa de dar a luz en casa, que yo además no quería, porque decía, bueno, como ocurre algo, todo el mundo me va a echar la culpa a mí, va a pensar que eso ha sido una ocurrencia mía, un capricho mío, el dragón naturista, el dragón budista, el dragón orientalista, el dragón místico, todo esto, pero fue idea de ella. Y bueno, realmente fue una emoción formidable porque ese hijo mío, Aquela se llama, sigue la literatura, porque Aquela es el jefe lobo de la manada de lobos que acogió a Mowgli en el libro de la selva de Kipling, cuando
se perdió en la selva, ¿no? Mi hijo Aquela nació en el salón de casa con su madre, naturalmente, 2 comadronas, 4 gatos. De los 4 gatos, una era hembra y 3 machos. Los machos andaban un poco a su aire, en cambio la gata hembra estaba interesadísima por todo lo que sucedía allí, colocada en el diván, con mi hija Ayanta sosteniendo a mi mujer, a Naoko, prácticamente en vilo, y así vino al mundo este hijo. Bueno, para mí aquello fue una conmoción extraordinaria. Y entonces, bueno, decidí escribir este libro, Pacto de Sangre, y le pedí a Ayanta que escribiera ella también, bueno, pues una especie de carta. En mi caso era una carta dirigida a mi hijo. Al fin y al cabo era la tentativa, oye, un padre de 75 años, bueno, pues a lo mejor la vida no le permite hacer lo que un padre debe hacer con su hijo, ¿no? Hombre, que es enseñarle a vivir, transmitirle las enseñanzas, en fin, las conclusiones sobre la vida a las cuales ese padre ha llegado a lo largo de su existencia. Entonces, en esa carta, bueno, intento explicarle un poco lo que es mi filosofía de vida. Intento cumplir con mis deberes de padre por si las cosas luego van mal y me muero antes de que el niño llegue a la adolescencia, que ya será cuando vuele por su cuenta. Y entonces le pedí a mi hija que escribiera otro texto. Y escribió este texto realmente muy distinto al mío. Mi texto es un texto dulce, es un texto, en fin, humorístico, es un texto lleno de ternura, lleno de cariño, lleno de sentimiento. En cambio, mi hija escribió un texto agridulce, un texto lleno de luces y de sombras. Un texto mucho más duro que el mío, literariamente extraordinario, a mi modo de ver. Y leyendo yo aprendí 3 cosas. Y es curioso cómo una hija puede enseñar a su padre, cuando su padre tiene ya muchos años, puede enseñarle cosas. La verdad es que yo leyendo el texto de mi hija aprendí 3 cosas fundamentales. Fundamentales en lo que se refiere a la relación de un padre con sus hijos. Una, que nosotros los adultos, cuando tenemos un hijo, claro, tenemos una pegada muy fuerte y a veces hacemos cosas con la mejor intención del mundo, bromas incluso, sin darnos cuenta de que a lo mejor esas bromas pueden tener un efecto contundente sobre el niño. Por ejemplo, Ayanta cuenta en ese texto como yo de pequeña, un día, cuando ella tenía 3 años, estábamos comiendo en un restaurante, ella estaba comiendo un plato, un filete con patatas fritas, y entonces yo en broma le quité una patata frita. Bueno, y cada vez que volvíamos a comer patatas fritas, yo le gastaba la misma broma, y esa broma además se transmitió a mi madre, se transmitió a mis hermanos, y todo el mundo le quitaba la patata frita. Bueno, parece ser, cosa de la cual yo me enteré leyendo el texto de Ayanta, de que lo de la patata frita le causaba un trauma tremendo a aquella Ayanta de 3, de 4, de 5 años. Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque no nos damos cuenta y a veces con un gesto amistoso estamos propinando al niño o a la niña un papilotazo formidable. La segunda lección que me transmitió el texto de Ayanta fue la de que hay que estar permanentemente con las antenas levantadas, porque los hijos nos esconden cosas a los padres y a veces nos esconden cosas sumamente conflictivas. Cuando la madre de Ayanta y yo nos separamos, bueno, yo me fui a vivir con otra mujer, la madre de Ayanta se fue a vivir con otro hombre y resulta que ese otro hombre, bueno, era un maltratador. Era un alcohólico en grado extremo que sometía no tanto a Ayanta, que la respetaba al ser mi hija, cuanto a otra hija que tenía él, bueno, pero en fin, realmente a malos tratos muy duros. Bueno, yo todo esto no me di cuenta. Ayanta me lo escondía. Ayanta llevaba una doble vida. Pasaba más o menos, no sé, la mitad del año con su madre en Italia y entonces ahí estaba sometida, bueno, a la tremenda tensión psicológica que producía en ella el trato con este hombre, y luego cuando venía en cambio a España, pues todo era distinto. Pasaba del infierno al paraíso, en España todo era mieles, todo era dulce, todo era suave, todo era cariño, y ella siempre me ocultó lo que estaba pasando en Italia. Y prácticamente me lo ocultó casi hasta este texto. Prácticamente yo casi me enteré de lo que estaba sucediendo en Italia en los años infantiles de Ayanta leyendo el libro. Y en tercer lugar, aprendí la lección aplicable seguramente a todos los padres, o aplicable a muchos padres, y aplicable desde luego a un padre como yo, viajero, aventurero, que construye una vida literaria, periodista, que se va al terremoto de Fukushima, que se va a la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Hay que procurar estar más presente en la vida de los hijos de lo que solemos estar los padres y a veces también las madres, porque ahora también las madres, pues sobre mal que bien casi todas trabajan, ¿no? Y verdaderamente, bueno, pues en fin, que un hijo es una mercancía, es una joya muy delicada y que hay que cuidarla con extremo esmero. Pero bueno, no quiero decir más cosas sobre el Pacto de Sangre porque va a ser ella la que va a hablar fundamentalmente de ese libro. A mí me gustaría leeros con mucha brevedad unos fragmentos. Yo, después de escribir este libro, La canción de Roldán, del que también os voy a hablar un poquito, he reanudado la redacción del segundo volumen de mis memorias, del cual llevaba ya escritas unas 150 páginas en el momento en que se me cruzó esa historia de Roldán. Y os voy a leer unos fragmentos sacados del prologuillo que le he puesto a ese segundo volumen de memorias que abarca desde el día en que llegué a la universidad, el 2 de octubre de 1953, hasta el día en que me fui al exilio, 1 de agosto de 1964.
Fueron los años de la universidad, fueron los años de la política, fueron los años del antifranquismo, fueron los años de la guerra, fueron de la guerra antifranquista, quiero decir, fueron los años de mi primer matrimonio, y le he puesto este prologuillo, por eso se llama Galgo Corredor, los años guerreros, y le he puesto este prologuillo que dice lo siguiente: la única literatura que me interesa es la egográfica, de ahí que casi todos mis libros pertenezcan a ese género. Mis modelos son Montaigne, Walt Whitman, Henry Miller. Hay otros escritores por los que siento estima, a veces muy alta, pero no querría haber escrito sus libros, por admirables que sean, pues me resultan ajenos y mi memoria termina siempre arrinconándolos cubiertos de polvo en los cajones del olvido. Para ser un buen escritor no basta con escribir lo que te gusta leer y te enseña a vivir, pero quien no haga por lo menos eso será siempre, a mi juicio, un mal escritor. Se trata, acogiéndome al socorrido recurso canónico de la lógica aristotélica, de una condición sine qua non pero insuficiente, pues sin talento no hay buena literatura que valga, de igual modo que tampoco lo hay sin subjetividad por parte de quien la hace. Llamo mal escritor, a priori y sin otorgarle el beneficio de la duda, a quienes inventan historias supuestamente objetivas pensando en el interés y el gusto de los lectores. Yo nunca lo he hecho y jamás lo haré. Mis deficiencias son otras. Tales gentes de pluma, pues pecaría yo de injusticia si les negara esa condición, a veces ágil, a veces diestra, a menudo torpe, quieren reeditar, tocar pelo, vender, ganar dinero y fama, aparecer en las listas. De ahí que sus libros no sean propios, sino ajenos, y no estén lato sensu rubricados, aunque sí firmados. No llevan sello de lacre. Podría haberlos escrito cualquier otro. A mí me interesa solo la literatura endógena. Esos autores rinden culto a la moda, al vulgo o a los valores dominantes y son asalariados a sueldo de cualquier postor o impostora. Llamo buen escritor, a priori, y concediéndole el beneficio de la presunción de calidad, al que solo intenta escribir los libros que le gusta leer. Yo a veces leo por curiosidad o por obligación cultural, la presión del entorno, y profesional, mis programas televisivos, pero cuando lo hago por devoción y en libertad, solo leo memorias, autobiografías, biografías, diarios, epistolarios, confesiones, libros de viajes, egografías, a condición de que no sean agiográficas, pues los santorales están reñidos con la literatura. Esa es la única razón por la que casi todos mis libros, como ya he dicho, pertenecen al género egográfico. Eso, insisto, no me convierte en un buen escritor, ya que hay egografías malísimas, pero sí garantiza que pueda serlo. Cuando salió mi primer libro de memorias, Esos días azules, tuve que someterme renegando a la habitual campaña de promoción. Duró solo un par de semanas, pues aún no había terminado la segunda cuando, yéndome a Tokio para huir del barullo personal y de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, puse aire, tierra y mar por medio, pero en menos de 15 días hubo tiempo para someterme al suplicio de casi 100 entrevistas. Las preguntas formuladas por los entrevistadores fueron en líneas generales las que cabía esperar, centrándose casi todos en el sexo y en las confesiones picantes, oyéndose por ramas que no salían del tronco de mi libro, pero en algunas ocasiones, ni muchas ni pocas, indagaron por algo que me sorprendió. Querían saber, sintiendo o simulando extrañeza, por qué escribía unas memorias. Algunos sugerían maliciosos que si ya no tenía nada que contar, o que si daba con esa decisión mi vida activa por terminada. Tales preguntas me sorprendían, porque en ellas se ponía de manifiesto una visión de la literatura distinta por completo a la mía. Era también evidente que no me entrevistaban por ser escritor, sino por tener fama, decían, de suscitar polémicas y dar titulares. Buscaban al supuesto provocador, cosa que en modo alguno soy, por más que mis ideas y opiniones resulten a menudo provocadoras. No les interesaba mi libro ni la persona que lo había escrito, sino el personaje ajeno a mí que ellos mismos o sus colegas habían fabricado. ¿Que por qué escribo unas memorias? Caramba, amigos míos, qué pregunta. Pero si todos los libros que son, o que me parece que son egográficos, y no son, o no me parece que sean verdaderos libros los que no lo son. Ustedes, pensaba yo, aunque no lo decía, ni saben lo que es la literatura, ni jamás se han molestado en leer un libro mío. Dar por terminada mi vida, no tener otras cosas que contar. Si hiciese lo primero, sucedería lo segundo. Así que, por la cuenta que como escritor me trae, escribir memorias equivale a alargar y ensanchar la vida, entre otras cosas, y no a ponerle punto final. Siempre me ha llamado la atención el extraño fenómeno de convergencia que se produce mientras se escribe un libro. La obra que en estos momentos tengo entre manos se convierte en un mecanismo de succión literaria, en una especie de remolino o sumidero hacia el que fluyen, por él atraídas y absorbidas, decenas de frases procedentes de las lecturas realizadas al hilo de la escritura. Citaré algunas. Todas ellas proceden del segundo volumen de Diarios de Iñaki Uriarte, escritor del que nada sabía hasta el momento de abrir ese libro,
cosa que hice, vaya por Dios, el mismo día en que me puse a escribir Galgo Corredor. A saber, Borges, en profesión de fe literaria. Este es mi postulado. Toda literatura es autobiográfica. El personaje que importa en la novela pedagógica El Criticón es el fraile Gracián. Asimismo, nuestra cortesía rinde credulidades a Shakespeare cuando éste infunde en cuentos añejos su palabreo magnífico, pero en quien creemos verdaderamente es en el dramatizador, no en las hijas del Lear. He declarado ya que toda poesía es plena confesión de un yo, de un carácter, de una aventura humana. El destino así revelado puede ser fingido, arquetípico, novelaciones del Quijote, del Martín Fierro, de los soliloquistas de Browning, de los diversos Faustos o personal, autonovelaciones de Montaigne, de Tomás de Quincy, de Walt Whitman, de cualquier lírico verdadero. Yo, decía Borges, solicito lo último. En el siglo IV, San Agustín, es curioso porque hasta el siglo IV nadie en la historia de la literatura escribió en primera persona, siempre se escribía en tercera persona. Fue Agustín, en las Confesiones del siglo IV, el primero que habló en primera persona y dijo que a Dios había que buscarlo dentro de uno mismo y no en el mundo exterior. Entonces decidió contar su vida de pecador juvenil y su conversión al cristianismo. Y tuvieron que pasar luego nada menos que casi 1300 años, casi 13 siglos, para que alguien volviera a escribir un libro en primera persona, que fueron dos italianos, Cardano y Cellini, luego llegó Montaigne. Cardano, Cellini y Montaigne narraron sus vidas muy ufanos de ellas, sin arrepentirse de nada porque se les ocurrió hacerlo así. Bueno, y aquí lo que acabo de decir, lo inaudito es que hasta San Agustín apenas hubiera escrito casi nada en primera persona del singular. Eso quiere decir que no tenemos ni idea sobre cómo fueron los hombres del pasado. No había confesiones. Cardano escribió Mi vida en 1576, un año antes de morir. Dijo que quería imitar a Marco Aurelio, cuyos pensamientos acababan de conocerse. Pero de eso nada. Compuso un libro muy íntimo, mucho más lleno de detalles particulares que de grandes pensamientos moralizantes, y dejó una de las primeras imágenes en letra impresa de un individuo. El autorretrato emotivo y vivísimo de un tipo estrafalario, inteligente, difícil de tratar. Unos pocos años antes, Benvenuto Cellini había tenido la ocurrencia de dictar su vida a un joven ayudante mientras trabajaba en el taller. El resultado fue otro libro extraordinario, de vita propia, que se lee como una novela moderna y enseña más sobre aquella época final del Renacimiento que 20 enciclopedias de historia del arte. Montaigne no leyó ni a uno ni a otro. El libro de Cardano se publicó en 1663 y el de Cellini en 1728, pero en los mismos años de finales del siglo XVI escribió sus ensayos, lo que él consideró el único libro de su especie en el mundo. Tal vez no fuera rigurosamente así. En Cardano ya hay muchas cosas que recuerdan a Montaigne, pero él no lo sabía. De esa especie de libros, motivados por la descripción y expresión de la individualidad, ha derivado una literatura frondosísima de la que estos apuntes no son más que el último mono subido en la última rama. O mejor dicho, el antepenúltimo, porque Trapiello sigue, volumen tras volumen, con su espléndido salón de pasos perdidos. Y ahora llego yo. Bueno, estos son los fragmentos que encabezan ese segundo volumen de mis memorias. Yo creo que nos pongamos como nos pongamos, toda la literatura, toda la buena literatura, al menos todo lo que yo llamo buena literatura, es egográfica. El término egográfico mueve a confusión, porque, bueno, ahora todo el mundo habla del ego, generalmente sin saber lo que es el ego, se acusa a la gente de tener mucho ego, se me acusa a mí también de tener mucho ego, y realmente debería decir más que egográfico, yográfico, porque lo que busca la literatura egográfica es precisamente eliminar el ego, eliminar las etiquetas que añadidas al yo profundo es lo que componen eso que la gente sin saber lo que dice llama ego. Yo creo que todo transcurre en el ámbito de la familia. Uno empieza a rascar en la literatura, uno empieza a rascar en uno mismo y se da cuenta que estamos siempre escribiendo sobre nuestra infancia, que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que sabemos, que todo lo que nos ha forjado, que todo lo que ha fraguado dentro de nosotros pasó ya en la infancia, y de ahí que la infancia sea la verdadera patria del escritor. Y a veces de modo disimulado y a veces de modo evidente, todos los escritores de verdad, no escritores que quieran llevar una vida literaria y ganar dinero y que escriban por eso, todos los escritores de verdad estamos volviendo una y otra vez a la infancia y una y otra vez a la familia. En el ámbito de la familia, y la familia puede ser algo extraordinariamente agradable y extraordinariamente desagradable, las familias pueden ser cielos o pueden ser infiernos, pero en cualquier caso es evidente que cuando nos echamos a andar por el mundo, estamos haciéndolo con un padre, con una madre, a veces con un padre ausente, con una madre ausente, a veces incluso con un padre muerto, con una madre muerta, no importa. Aunque estén muertos esas figuras, y nuestros abuelos, y nuestros bisabuelos, y nuestros tatarabuelos, es lo que Jodorowsky llama el árbol genealógico, donde mejor canta un pájaro, dice,
están presentes en nuestro subconsciente. Yo hace muy pocos días leía este libro de Luis Goytisolo, El sueño de San Luis, en el que cuenta, en fin, es una meditación también sobre los misterios y los secretos de la literatura, de su literatura, y él cuenta cómo en su primera novela, Las afueras, que la publicó cuando tenía 24 o 25 años, bueno, él no conoció a su madre, la madre de los 3 hermanos Goytisolo murió en la onda expansiva de una bomba que cayó durante la Guerra Civil en Barcelona, y Luis Goytisolo tenía en aquel momento 3 años de edad. No recuerda nada de su madre. Él dice que no tiene ningún recuerdo de su madre y ni siquiera su madre se le ha aparecido en sueños. Dice también que no hay una sola foto de su madre en la que él esté con ella que haya visto. Y sin embargo, sin saberlo, en esa primera novela, y luego eso se repitió en un ritornelo inconsciente del que no se daba cuenta en el resto de su obra, aparece un personaje que se llama Julia, como se llamaba su madre, y que muere también debido a una bomba. Continuamente están sucediendo estas cosas en la vida de un escritor. Por ejemplo, Ayanta tiene muy avanzada en estos momentos lo que va a ser su primera novela, Pacto de Sangre, no es estricto sensu una novela, y en ella está trazando la vida de personas a las que no conoció, algunas de ellas, pero que forman parte de su árbol genealógico, su bisabuela, su abuela y su madre prácticamente, como le pasa a Luis Goytisolo, tampoco la conoció porque murió cuando ella, cáncer de mama, cuando ella era muy niña aún. Entonces, al lado del yo y al lado de la familia, yo añadiría un tercer concepto, la patria. Y enseguida vais a saber por qué lo digo. Puede llamar la atención que esté equiparando nada menos que el yo y la familia a la patria. Cuando digo patria, patria es también un concepto sumamente escurridizo. Yo suelo decir que, bueno, donde uno está bien, allí está su patria, mi patria está en mis zapatos, pero al mismo tiempo, ¿qué duda cabe de que tanto si nos gusta nuestra patria, el país en el que hemos nacido, como si no, hemos nacido ahí, hemos aprendido esa lengua, hemos comido la comida que se sirve en ese país, hemos bebido la bebida que se sirve en ese país, hemos asistido a sus costumbres, hemos tenido nuestros primeros amigos, hemos ido al colegio de ese país? Es inevitable que la patria en general sea también la patria de la literatura. A mí me ha sorprendido muchísimo porque lo ignoraba en el momento en que empecé a escribir este último libro, La canción de Roldán, que se subtitula Crimen y Castigo. Me ha sorprendido muchísimo descubrir que yo, que estoy continuamente renegando de España, como tantos otros escritores españoles. Hay un libro mío que se llama Y si habla mal de España es español, cosa típica de los españoles, que ha acuñado nada menos que 27 topónimos despectivos para referirse a mi país: Vandalia, Zandalia, Cigarria, Gambonia, Jamonia, Caconia, Analfabética, etc. Sin embargo, me doy cuenta de que he dedicado buena parte de mi obra y por lo tanto buena parte de mi vida, en la medida en que mi vida es solo la vida de un escritor, a hablar de España. Yo arranco, en fin, irrumpo en la historia, irrumpo en la literatura española con un tochazo en 4 volúmenes, Gárgol y Siabilis, una historia mágica de España, en el cual trabajo durante 5 años, me leo 5.000 títulos de bibliografía, llego a fichar 50.000 títulos de bibliografía y me recorro 20.000 kilómetros por todos los entresijos del país. Es la España ortodoxa, es la España con carácter, es la España con personalidad, es la España de los místicos, es la España de las 3 culturas, en fin, es la España enigmática, es la España oculta, es una cara buena de España. Con posterioridad, 10 o 12 años después, escribo un segundo tocho sobre España. Es una novela, Muertes paralelas, en las cuales reconstruyo la muerte de mi padre al comienzo de la Guerra Civil. Yo no alcancé a conocer a mi padre. Sin embargo, mi padre se convierte en un personaje, en un protagonista de mi obra literaria, e incluso, en cierto modo, yo creo que ahora conozco mejor a mi padre, con el que nunca tuve trato, que a mi madre, con la cual sí tuve trato pues, durante 70 o 70 y tantos años de mi vida, ¿no? Bueno, pues bien, dedico a reconstruir minuciosamente el asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil, en esa novela que se llama Muertes paralelas, y que es otra cara del polígono español, otra faceta del diamante español. La España de la envidia, la España trágica, la España cainita, la España de las guerras civiles, la España del país que, junto a Rusia, ha tenido más guerras civiles en su historia. Ya tenemos 2 Españas voluminosas, muy voluminosas en mi obra, de mucho bulto. Luego dedico un tercer libro, Y si habla mal de España es español, que acabo de mencionar, a hablar de la España hortera, de la España del pelotazo, de la España de la burbuja económica, en fin, de la España de los últimos años. Es un ensayo narrativo como todos mis libros. Y luego me pongo a escribir La canción de Roldán y enseguida voy a escribir ese libro, La canción de Roldán, y me doy cuenta de que en él estoy escribiendo sobre otra cuarta faceta del polígono español, la España pícara, la España podrida, la España corrupta. Ya tenemos 4 Españas. Y resulta que hace escasamente 15 días, yendo en un avión hacia la Feria del Libro de Las Palmas,
en la cual pues tenía que firmar ejemplares precisamente de la canción de Roldán, me di cuenta de que me falta otra España, de que me falta un quinto volumen, de que me falta, bueno, para coronar, en fin, esa especie de cadena de anillos eslabonados dedicados en mi obra y en mi vida a España, me falta una España que esta es buena. Esta no es como la España hortera, esta no es como la España trágica de la envidia y caída, etc. Esta es buena como lo fue la primera. No os voy a decir cuál, porque un escritor nunca tiene que hablar de lo que va a escribir, porque la piel del tambor se destensa, ¿no? Pero me temo que, en fin, si los dioses me dan vida para ello, voy a tener que acometer esa ímproba tarea de escribir esa quinta España. Con lo cual, una vez más, sin quererlo, un poco algo paralelo a lo que le pasaba con su madre Luis Goytisolo, ese país del que tantas veces reniego, ese país del que estoy constantemente huyendo, del que estoy continuamente marchando, sin embargo, son las raíces de mi obra. Está toda mi obra está metida en él, lo quiero o no, de la misma manera que está metida en mi infancia, que está metida en mi adolescencia. Bien, vamos ahora con porque tengo ya que ir pasando la palabra a Ayanta, vamos con la canción de Roldán. La canción de Roldán es mi último libro y la verdad es que es un libro cuyo título también mueve a confusión, porque la gente que ve ahí una novela, en fin, el expositor de una librería que dice la canción de Roldán, novela de no ficción, y que se subtitula Crimen y Castigo, va a pensar, bueno, que es un libro, un reportaje periodístico más sobre Roldán. Quizá haya en la sala personas que no sepan quién es Roldán. Roldán es, bueno, un exdirector general de la Guardia Civil, que se descubrió que estaba apropiándose de fondos reservados, de comisiones de obras, de dinero público, y que protagonizó lo que ha sido el mayor escándalo, por lo menos hasta aquel momento, estoy hablando de 1995, el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Bueno, esa es la otra España, la España pícara que ha existido siempre. En realidad esta novela, La canción de Roldán, es una novela picaresca, es una novela que se podía haber escrito en el siglo de oro, porque lo que hizo Roldán es algo extraordinariamente parecido a lo que hizo el duque de Lerma o el conde duque de Olivares, por poner dos ejemplos notorios, o incluso, porque estremece un poco pensar que los dos mascarones de proa de la historia de la corrupción en España, uno es nada menos que un director general de la Guardia Civil, bueno, la representante de la ley, del Estado de Derecho, de la honradez, y el otro es don Miguel de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes Saavedra, máxima gloria de nuestras letras, termina como... Estas son las trampas que continuamente se nos tienden a los escritores. Yo hace exactamente 3 años, un poquito más, en febrero del 2012, prácticamente en los mismos días en que mi mujer Naoko me comunica que se ha quedado embarazada, o sea que fue como una especie de derechazo y de izquierdazo los que sufrí al mismo tiempo, yo me encontraba nada menos que en el archipiélago de las 4.000 islas de Laos, que es, en fin, un pequeño archipiélago de cayos prácticamente, situados en el Mekong, cerca de la frontera con Camboya, todavía en Laos. Laos, lo digo para las personas que no lo recuerden o que no lo hayan sabido nunca, fue el sitio donde en teoría Roldán se escapó y del cual fue extraditado para ser entregado a las autoridades españolas. Esto es falso. Jamás estuvo en Laos, pero en fin, se dijo. Bueno, el caso es que yo llego a Laos acompañado de la mujer que unos días después me iba a decir que se había quedado embarazada, me alojo en un pequeño hotelito de bungalows flotantes, y entonces el encargado de este hotelito, un laosiano que hablaba francés, al ver que yo tengo un pasaporte español, me dice, ¿es usted español? Pues acláreme un misterio. Dice, aquí no venía nunca un turista español a Laos y desde hace 10 o 12 años vienen muchos desde que vino a Laos un mafioso español. Y yo digo, un mafioso español aquí en Laos, yo no caía, ¿no? Hasta que de repente digo, tate, Roldán. Da que pensar también el hecho de que ningún turista español fuera nunca a un país, hombre, con tantos atractivos como lo tiene Laos, hasta que un mafioso fue a parar allí, que no fue a parar allí, pero en fin, el caso es que atraídos por el mafioso ahora llegan. Bueno, ese fue mi primer encuentro con Roldán. A mí no me interesaba lo más mínimo el personaje de Roldán. Yo jamás habría escrito un libro sobre Roldán. Y bueno, ahí quedó la cosa. Yo escribí una columna, mi habitual columna de los lunes en el periódico El Mundo, impreso en de papel, que se llama El Lobo Feroz, se llama la columna, y le puse como título La canción de Roldán, bueno, por referencia a la canción de gesta que inaugura la historia de la literatura francesa. Una columna graciosa, una columna superficial, una columna ligera. Vuelvo a Madrid y me voy a Moscú, esto es tal como os lo cuento, me voy a Moscú para asistir a una representación del Teatro de Gatos de Moscú. A mí lo que más me gusta del mundo son los gatos. He escrito una novela entera dedicada a un gato, Soseki Immortality, de 327 páginas dedicadas a novelar la vida y la muerte, por desgracia, de un gato. Entonces, en Moscú funciona el único teatro de gatos que hay en el mundo. Digo teatro, no circo, porque un gato no se le puede domesticar nunca. Se domestica a un tigre, a un león, a un caballo, a un perro, a un elefante, pero un gato no.
pero en Moscú funciona en la avenida Kutuzov, en el que atraviesa de lado a lado el centro de Moscú, por donde entró Napoleón en Moscú y por donde Napoleón se retiró de Moscú. Existe este Teatro de Gatos, que es un lugar maravilloso, donde un anciano ya, en su día no lo fue, amante de los gatos, el señor Kuklachov, ha montado un teatro, ha convencido amablemente a los gatos de que actúen en funciones teatrales. Los gatos del Teatro de Gatos, viven como grandes actrices, viven como Madonna, viven como Lady Gaga, tienen unos camerinos espaciosos, llenos de ventanales, la mejor comida del mundo, los mejores juguetes del mundo, y el espectáculo verdaderamente es delicioso. Se cuenta que la única vez que se vio sonreír a Brezhnev, el jerarca soviético, fue un día que asistió a las piruetas de los gatos en este teatro, y yo estaba loco de ganas por ir a ver este teatro, y es difícil ir porque da pocas funciones a lo largo del año, no es fácil conseguir localidades para entrar, y entonces le pedí a un amigo mío, Daniel Utrilla, ex corresponsal del Mundo en Moscú, que me consiguiera entradas, y efectivamente me las consiguió. Agarré un avión y me fui a Moscú con el exclusivo objeto de ver el Teatro de Gatos, y llegué con mi amigo Daniel Utrilla al Teatro de Gatos. Estábamos los dos sentaditos como dos niños pequeños allí, admirados por las piruetas de los gatos en el escenario, y de repente una pareja que estaba sentada delante de nosotros, al oír que hablábamos español, se vuelve y nos dice: ¿sois españoles? Pues lo típico. Estábamos conversación, terminó la función, pues vámonos a tomar una copa. Y en el momento en que salíamos del teatro, Daniel Utrilla me da con el codo y dice: coño, Fernando, ¿qué es Roldán? Yo ni me había dado cuenta que era Roldán, y efectivamente era Luis Roldán. ¡Plaf! Segunda vez que Roldán, en el espacio de 15 días, se me enredaba como una liana, como una mosquita cojonera molesta, de esas que en el verano viene y viene y la espantas y vuelve, y la espantas y vuelve, y la espantas y vuelve, otra vez. Bueno, llego a Madrid y prácticamente al día siguiente de llegar me llaman de la Editorial Planeta, viene un alto directivo de la Editorial Planeta desde Barcelona a Madrid, viene y me dice: oye, Fernando, hemos llegado a un acuerdo con Luis Roldán, que nos va a contar todo lo que sabe y que nos va a entregar todo el material que obra en su poder, y pensamos que ahí hay un buen libro y que tú eres el escritor indicado para escribirlo. ¡Plaf! Tercer bofetón de Roldán en los hocicos. Yo me quedo, digo, ¿yo? ¿Escribir un libro yo sobre Roldán? Yo que siempre he escrito literatura egográfica, mis viajes, mis orientes, mis místicas, mis mujeres, mis amores, mis desamores, mis cárceles, mis terremotos, mis guerras. ¿Yo sobre Roldán? Y le digo que no. Pero me pica la curiosidad. Y entonces agarro el AVE y me voy a Zaragoza a comer con Roldán. Entonces, comiendo con Roldán, me doy cuenta de que en Roldán hay carnaza literaria. Porque, claro, Roldán es un señor que, desde el momento en que Roldán cometió dos errores en su vida. Uno fue delinquir, uno fue robar, uno fue apropiarse de lo ajeno. El segundo gran error que cometió fue fugarse, porque él se marchó a París cuando el escándalo ya había estallado, él había dimitido o lo habían cesado como director de la Guardia Civil, pero si se hubiera quedado en España hubiera seguido exactamente la misma trayectoria que siguieron tantos otros que se vieron implicados en los escándalos de los últimos años del felipismo. Pero se fue a París para celebrar su aniversario de boda en el pequeño hotel con encanto del barrio latino, etc. Se fue con su mujer 4 días con billete de vuelta, y al tercer día estaba en el hotel, enciende por la mañana la televisión y por Euronews se entera de que en España se han desencadenado todos los demonios del mundo en torno a él: busca y captura, retirada de pasaporte, imputación, procesamiento, etc. Y se queda groggy, noqueado. La mujer vuelve a España y él se queda en manos de Paesa. Paesa, el zorro, el espía de las 1000 caras, agente doble, triple, cuádruple, quíntuple de todos los gobiernos prácticamente de la tierra. Y claro, Paesa se da cuenta de que Roldán, de que hay mucho dinero del que apropiarse en Roldán, y efectivamente va a terminar apropiándoselo. Roldán es un señor que vive en estos momentos al borde de la miseria. Roldán se quedó sin un duro. Los 1.700 millones de pesetas que había escamoteado y que había ido a parar a bancos suizos y de paraísos fiscales y tal, se los quedó todos Paesa, y los hizo saltar por medio de ingeniería financiera de banco en banco, hasta que llegaron al Overseas Bank de Singapur, y allí se pierde la pista del dinero. Fue un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores español, tratando de, no ya de recuperar el dinero, sino por lo menos de averiguar qué había pasado con ese dinero, y el jefe del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, o de quien fuera, le dijo: mire usted, aquí el secreto bancario es una norma inquebrantable y no podemos facilitar ninguna información. Bueno, y entonces Roldán se queda atrapado por Paesa en París, y Paesa lo tiene secuestrado como el mundo dantés, como el conde de Montecristo, como el prisionero del castillo de If, personaje extraordinariamente literario. Lo tiene atrapado durante un año entero en 2 apartamentos de París, uno situado en una torre frente al Sena, cerca de la Torre Eiffel, y el otro en la calle de la Bastilla, en el centro de París, sin poder salir nunca a la calle, sin teléfono, sin dinero, sin pasaporte, sin llave ni siquiera para poder volver al apartamento, caso de que, en fin, de que saliera un poquito a airearse. O sea, es una situación extraordinariamente literaria.
Al cabo de un año aproximadamente, estalla una pugna feroz en España entre Narcís Serra, vicepresidente del gobierno, y Belloc, ministro de Justicia e Interior, que intentaban heredar la jefatura del gobierno. Pues ya se suponía que Felipe González pues iba a quedarse sin ella. Y entonces a Narcís Serra no le convenía que Luis Roldán volviera a España. Porque si Luis Roldán volvía a España y cantaba todo lo que sabía, y sabía mucho, porque no en balde había sido delegado del gobierno de Navarra en los años duros de ETA, del GAL, de la Guerra Sucia, de todas estas cosas, y luego pues director general de la Guardia Civil, si volvía a España y tiraba de la manta y cantaba, las aspiraciones de Narcís Serra para ser jefe del gobierno se desvanecían. Y en cambio, Belloc, biministro, como digo, de Justicia y de Interior, le convenía que Roldán volviera a España precisamente para cargarse las aspiraciones de Narcís Serra. Y entonces Belloc se dirige a Paesa y le da 300 millones de pesetas de fondos reservados para que monte la gran farsa de Laos. Entonces alquila un avión en un vuelo charter en Suiza, se lleva con un individuo que será este famoso capitán Khan, funcionario de la policía de Laos, que no existió nunca, que era un estibador de los muelles, un vietnamita estibador de los muelles del Sena en París. Él lo contrata y se llevan a Roldán hasta Bangkok. Roldán no sale nunca de la zona de tránsito del aeropuerto internacional de Bangkok, y allí llegan 8 policías españoles, que por cierto, en fin, la España chusca, la España cañí, la España pandereta siempre asoma, que en lugar de aprovechar la espera de Roldán, no sé, para irse a ver los templos de Bangkok, para probar la gastronomía tailandesa o lo que sea, se encierran en el hotel de la zona de tránsito para ver películas pornográficas. Bueno, el caso es que allí agarran a Roldán y, drogado, porque le ponen le echan unas pastillas en la Coca-Cola de un avión de la TAI, se lo traen hasta Roma. En Roma lo cambian a un Mister, el Mister aterriza en Torrejón para evitar la nube de periodistas que lo están esperando en Barajas, y desde allí ya se lo llevan a las mazmorras de los juzgados de la Plaza de Castilla, y en el taxi le devuelven el pasaporte de Roldán, donde estaba, y Roldán empieza a ojearlo y se da cuenta de que la página donde estaba pegado el visado de Laos, que siempre es una página que te pegan y que ocupa una página entera del pasaporte, la habían cortado con un cúter. Y esto se lo da la policía española en el taxi a Luis Roldán, que en cuanto llega a los sótanos de la Plaza de Castilla, cuando la juez lo llama a declarar, sube y denuncia este hecho. Y efectivamente la jueza abre un auto, abre la inspección correspondiente, aquello se pone en marcha y luego se detiene por completo la investigación. Bueno, a partir de ese instante el señor Roldán se chupa el mayor periodo de aislamiento penitenciario de toda la historia de España. 10 años de absoluto aislamiento penitenciario, sin ningún beneficio penitenciario de los que se conceden incluso a los terroristas de ETA, en la cárcel, en el módulo de aislamiento penitenciario de Brieva, en la cárcel de Brieva, cerca de Ávila. Durante esos 10 años Roldán lleva, que ahí es cuando yo muerdo definitivamente el anzuelo de escribir ese libro, lleva un diario, día a día. Un diario que son cientos, miles de páginas, escritas a mano, dificilísimas de desentrañar, que Luis Roldán me entrega. Claro, ese diario, que es como todos los diarios de cárcel, tedioso, monótono, repetitivo, etc., es extraordinariamente interesante desde el punto de vista literario, porque es algo que Roldán ha escrito no para nadie. De hecho, nadie ha leído ese diario más que yo, ni siquiera el propio Roldán lo ha releído. Y yo, leyendo este diario, me doy cuenta de que estoy asistiendo al desplome, al derrumbamiento absoluto de la identidad y de la personalidad de un individuo que es Luis Roldán, que se viene abajo, todo se destruye poco a poco, paso a paso, línea a línea, su matrimonio, la relación con sus hijos, su amistad, su ideología socialista, su fe en la democracia, su patriotismo, absolutamente todo, hasta que llega, se convierte en una piltrafa humana. Y a partir del momento en el que toca fondo, porque al mismo tiempo es un diario de lecturas, porque Roldán se dedica en la cárcel, es una persona realmente muy culta, se dedica en la cárcel a leer todo, desde Aristóteles hasta nuestros días. Y entonces, cuando lleva ya 5 años de aislamiento penitenciario y está al borde del suicidio, literalmente al borde del suicidio, cae en sus manos la fenomenología del espíritu de Hegel. No estoy hablando precisamente de una novelita de Corín Tellado, de una novelita rosa, y allí se encuentra con la teoría de Hegel sobre lo que Hegel llama la línea infeliz o la línea desdichada de la conciencia, que es cuando una persona cobra conciencia, se da cuenta de que ha obrado mal, en el caso de Roldán, de que se ha convertido en un delincuente. A partir de ahí, que es el instante en el que está a punto de suicidarse, empieza poco a poco a remontar. Ayudado en parte porque empieza también a visitarlo un padre, un
el pater se le llama en el libro, un jesuita con una sólida formación moral y cultural que suelen tener los jesuitas, que ha pasado su vida entera atendiendo a presos, y que empieza a visitar a Luis Roldán en la cárcel, y a través de las conversaciones con Luis Roldán celebraban todos los domingos la misa, el pater y Luis Roldán en una mesa como esta, el pater ahí, Luis Roldán aquí, en fin, y los trebejos del misterio de la misa colocados sobre la mesa, y poco a poco se va reencontrando Roldán con el Dios de sus años infantiles, que no es ni el Dios de los cristianos, ni de los budistas, ni de los musulmanes, que es sencillamente, en fin, la emoción que el misterio, que la divinidad sugiere en la conciencia de un niño. Estos son los mecanismos de redención de Roldán, que por una parte está expiando su crimen y por otra parte está redimiéndose poco a poco hasta convertirse en lo que ahora es, una persona absolutamente decente. Bueno, esto es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Esto es, por ejemplo, es un libro extraordinariamente parecido, es decir, hay tres escritores que a mí me sirven de pauta, que me sirven de inspiración, que me sirven de modelo, que son Kessler, que escribe El cero y el infinito, donde nos está narrando precisamente el proceso de aislamiento y condena penitenciaria, en fin, de un personaje que encarna todos los que fueron depurados por Stalin. Dostoyevsky en Crimen y Castigo, que me transmite la gran lección que Dostoyevsky transmite a todos los novelistas posteriores. Dostoyevsky dice literalmente en Crimen y Castigo que un novelista no puede escribir sin piedad, que un novelista no es un juez, ni es un magistrado, ni es un predicador, ni es un cura, ni es un papa, ni es un político, que un novelista es solo un señor que cuenta, y que para contar la historia que está contando tiene que tener empatía con el personaje, sea cual sea la catadura moral del personaje. Es decir, y que hay que escribir con piedad, que hay que escribir con misericordia. De hecho, mi libro está escrito con mucha piedad, con mucha misericordia, también con mucha dureza, sobre todo en la parte inicial, hacia Roldán. Y la tercera sombra que gravita sobre mí mientras estoy escribiendo el libro es la de Truman Capote, que es el que inventa el género de no ficción en esa novela extraordinaria A Sangre Fría. La historia de Truman Capote y la mía con Roldán son muy parecidas. Truman Capote es un señor que un día se levanta para desayunar en su apartamento de Nueva York, despliega el New York Times y ve en una esquinita del periódico una noticia sin mayor importancia donde se da cuenta del asesinato gratuito, absurdo de una familia de granjeros en Kansas. Y se va a Kansas, agarra un tren, igual que yo agarré un tren para irme a Zaragoza, se va a Kansas para escribir un reportaje y se mete en el mayor lío de su vida. Se tira años y años intentando escribir esa novela, Sangre Fría, se enamora, él era homosexual, se enamora de uno de los dos asesinos, de Percy, le da en el último momento el beso de la muerte, cuando Percy está ya a punto de subir hasta el cadalso, y escribe una novela extraordinaria durante años y años, que le cuesta muchísimo trabajo, una novela viajera, parte de ella la escribe precisamente en España, se convierte en el novelista más venerado de Estados Unidos, gana muchísimo dinero, pero al mismo tiempo, a partir de esa novela, entra en un proceso de autodestrucción personal, un abismo de drogas, de barbitúricos, de alcohol, etc. No vuelve nunca a terminar un libro y termina muriendo en misteriosas condiciones, que no se sabe si fueron de suicidio o no, en un apartamento de Los Ángeles. Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo, con una diferencia. No me enamoro de Luis Roldán, pero vamos, por todo lo demás, entonces quiere que empiezan a pasarme cosas con La Sangre Fría de Truman Capote, como por ejemplo, se lo contaba el otro día cenando con el embajador, se lo contaba que en un determinado momento yo me voy a Bangkok. Me voy a Bangkok en primer lugar porque Bangkok es un escenario. Yo he estado en Moscú, he recorrido milímetro a milímetro París, todo, en fin, todo lo que fue el calvario de Luis Roldán en París, etc. Y me voy a Bangkok en primer lugar porque allí transcurrió parte de este calvario, parte de la historia de Luis Roldán, y en segundo lugar para poner tierra por medio y poder estar allí lejos de todo escribiendo. Llego a Bangkok reventado por el jet lag, 12 horas de vuelo, salgo del aeropuerto, agarro un taxi, me voy al hotel, me doy una ducha, me meto en la cama pues con la intención de dormir, y ya cuando estoy en la cama, ¡paf!, me ocurre coger el mando a distancia de la tele y la enciendo. Y justo en ese momento aparecen los títulos de crédito de la película Capote, donde se cuenta la historia de Roldán. La historia de Roldán, no, perdón, la historia de Truman Capote, de La Sangre Fría. Y donde dice el actor que encarna a Truman Capote una frase que me toca. Dice dirigiéndose a Percy, el asesino del cual se ha enamorado, le dice, hiciste una cosa terrible, pero eso no te resta humanidad y yo quiero contarlo. Bueno, mucha gente se sorprende ahora, en los 3 meses que el libro lleva en la calle, cuando la aborda por aquí y por allá, diciendo, pero ¿por qué te ha interesado un personaje como Roldán? Y yo le digo lo mismo que dice Capote. Hizo una cosa terrible, pero eso no le resta humanidad y yo quiero contarlo. Y quiero contar ese proceso de crimen, de castigo, de expiación y de redención. Bien, esta es la novela La canción de Roldán. Sin embargo, porque la cabra tira siempre al monte, y es a lo que yo iba, poco a poco la novela se va transformando en una novela egográfica. No en una novela de tercera persona, sino en una novela de primera persona. ¿Por qué? Porque yo cuando caigo en la trampa de escribir este libro sobre Roldán,
Yo he estado a punto de suicidarme, no bromeo. Ayanta es testigo de ello. He estado a punto de suicidarme mientras escribía la canción de Roldán porque no era capaz de escribir ese libro. Porque había caído en una trampa, me estaba enfrentando a un tipo de desafío literario para el cual yo no estaba preparado porque nunca había escrito ni había querido escribir un libro semejante. Entonces, Barchet siempre dice que para que haya una novela tiene que haber una historia. Yo tenía una historia, vaya si tenía una historia, claro que la tenía. La historia de Roldán, como digo, era muy literaria, pero además tiene que haber un señor, el escritor, que quiera contarla y que sepa contarla. Y yo ni quería contarla porque era algo completamente ajeno. La historia de Roldán para mí ni sabía contarla porque nunca había escrito un libro así. Y entonces empiezo a investigar y empiezo a escribir y el libro no me sale. No me sale. Yo que normalmente yo soy muy trabajador, yo todos los días escribo 10, 12 horas, mal que bien, pues hombre, 5 o 6 folios decentes, dignos me salen al cabo de ese esfuerzo. Con Roldán nada, medio folio, 8 líneas, 1,5 folios, no avanzaba. Y eso me condujo a una situación límite, es decir, al mayor drama de mi existencia. Esto es algo que nadie puede comprender más que los escritores. Y de hecho, cuando yo hablaba de que me iba a suicidar en el seno de mi familia, bueno, se inquietaban, se preocupaban y tal, pero la única que me tomaba un poco en serio era Ayanta, porque era la única escritora. Es una cosa absurda, yo me doy cuenta de que es una cosa absurda, pero yo, ayer o antes de ayer, leyendo este libro que ha caído en mis manos, Los escritores suicidas, me encuentro con lo siguiente. A ver, ¿dónde está esto? De Hemingway. Hemingway es uno de mis maestros. Yo, en fin, fue mi primer maestro prácticamente, y como todos sabéis, Hemingway se suicidó. Dice, está hablando el autor de este libro, Pérez Rojo, al cual yo no conocía, y sigo sin conocer, está evocando el porqué y el cómo de una serie de escritores suicidas, que impresiona la cantidad de escritores que se han suicidado. Este individuo, este Pérez Rojo, al que no conozco, me envía este libro con una dedicatoria que dice lo siguiente: Dragó, este oficio es suicida, y no solo porque lo diga García Márquez, pero también te digo una cosa, ¿hay otra que podamos hacer? ¿O se te ocurre algo mejor que hacer con tu vida? Yo sé que tú eres escritor desde los 5 años, miente, desde los 3. Yo desde los 15, y por fin he salido del armario. Sí, escribo, soy escritor, no sirvo para otra cosa. Bueno, a mí y a Hemingway y a tantos otros nos pasa exactamente lo mismo. Uno lee la lista de los escritores suicidos y se encuentra con Malcolm Lowry, con Hemingway, con Mishima, con Kawabata, con José Agustín Goytisolo, hermano de Luis Goytisolo, con Sócrates, con Séneca, con Larra, con Walter Benjamin, con Kessler, con Jack London, con Joseph Roth, con Primo Levi, con Sylvia Plath, con Porcelan, con tantos otros, ¿no? Bueno, pues Hemingway dice dice Pérez Rojo en este libro, voy a ir terminando, ya no te inquietes. No puede ser cierto, como dijo el peor y más seguro. Bueno, fijaros la maldad, por cierto, que dijo Borges sobre Hemingway cuando se mató Jorge Hemingway. Dice, yo esto no lo sabía. Dice, no puede ser cierto, como dijo el peor y más agudo Borges, que Hemingway se suicidara el día en que por fin se dio cuenta de que era un mal escritor. Bueno, esto es una maldad de Borges. Bueno, recién comenzado en 1961 le pidieron a Hemingway que escribiese una frase para un volumen que iba a entregar a Kennedy y no se le ocurrió nada en todo un día de trabajo. Ya no quiere salir, nunca más, dijo, y lloró. Es posible que aquel mismo día decidiera su suicidio y también recordase aquello de derrotado pero no vencido con que había descrito el viejo pescador de su último gran éxito, y por cierto, a esa frase de derrotado pero no vencido se refirió Hemingway en el discurso con el que aquí en Estocolmo recibió el Premio Nobel de Literatura. Unos días antes de morir, habló Hemingway con su amigo Hochner, el joven que había dejado el periodismo para dedicarse por entero a escribir cuando lo conoció y que después sería famoso con su biografía Papa Hemingway, y le dijo que se iba a suicidar. Este intentó animarlo a Hemingway a que hiciese proyectos para el futuro, pero Hemingway le dijo que pensaba suicidarse porque ya no iba a poder escribir los libros que quería. Según ha quedado registrado, le dijo, Hodge, si no puedo existir como yo quiero, la existencia es imposible, ¿comprendes? Bueno, salvando todas las distancias que haya que salvar, a mí me pasó lo mismo al escribir la canción de Roldán. Si yo no era capaz de ganar esa batalla, si yo era vencido, si yo era derrotado por la canción de Roldán, mi vida había dejado de tener sentido. Yo todos los libros que había empezado en mi vida, excepto algunos libros, novelitas de adolescente, siempre los había terminado. Siempre había ganado la batalla, en el sentido de que había coronado el libro, como digo, con cierta decencia, con cierto decoro. Si a mí este libro me derrotaba, mi vida dejaba de tener sentido.
puesto que yo solo era escritor, si yo como escritor era derrotado, yo ya como ser humano tampoco podía seguir viviendo. Y realmente llegué a pensar en el suicidio. Y le pregunté a Gaona, y todo eso está incorporado a la novela de no ficción, La canción de Roldán, cuál era el método, en fin, más indoloro para suicidarse, que por lo visto es inhalar helio, no estoy dando ideas. Bueno, con esto quiero decir que en la novela La canción de Roldán hay la mitad del libro, es una novela de 600 y pico páginas, la mitad del libro efectivamente está dedicada a contar, bueno, a Raskolnikov, a Sangre Fría, en fin, la historia de Roldán. La otra mitad, 300 y pico páginas, están escritas en primera persona y dedicadas a describir mi calvario personal, que se va trenzando como en una columna salomónica al calvario penitenciario de Luis Roldán. Ese es el libro. Entonces, de verdad, para mí era como conducir una avioneta sin tener horas de vuelo. Tenía que volver a afilar los lápices, tenía que volver a aprender a escribir todo. En cierto modo, ha sido un chute feroz de rejuvenecimiento, porque me convertí a mis 75 años en un escritor de 15 años. Estaba volviendo a empezar, ¿no? Pero era como, insisto, como conducir una avioneta sin tener horas de vuelo, sin saberla conducir, y vas por la pista, bum, 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 y vas viendo como el rascacielos, el bosque se te viene encima y te vas a espampanar contra él, y ya solo en el último minuto, cuando llevaba año y medio de lucha feroz, ¡blia!, por fin la avioneta despegó y ya empecé a escribir, en fin, más o menos con soltura, y ya el libro cogió vuelo y por fin conseguí terminarlo. Bueno, entonces todo ese calvario personal realmente, y todos los lectores me lo dicen, es más interesante que la historia de Roldán. Una vez más, inevitablemente he vuelto en él a la literatura egográfica. Bueno, vosotros os estaréis seguramente preguntando por qué todo esto, ¿no? ¡Qué locura! Un señor no le sale un libro, que es lo que me decía mi mujer, y es lo que me decía tanta gente. Oye, no te sale, pues déjalo, oye, ¿qué importa esto? Pues sí, importaba mucho. Entonces, ¿cuál es el pago que un escritor recibe por esto? Yo os voy a decir el pago que yo he recibido en forma de un poema escrito por quien a mí me parece... Y me dijo, mira, este es Claudio Rodríguez, que tenía un par de años más que yo, y que acaba de ganar el premio Adonais por un libro extraordinario que se llama Don de la Emiliana. Pues bien, el poema que yo os voy a leer, y con él ya le paso la palabra a Yanta, se titula Alto Jornal, y es efectivamente el jornal que un escritor en su locura, de niño raro, de bicho raro, de loco suicida, el único jornal que verdaderamente percibe. Dice, dichoso el que un buen día sale humilde y se va por la calle, como tantos días más de su vida, y no lo espera, y de pronto, ¿qué es esto? Mira a lo alto y ve. Pone el oído al mundo y oye. Anda y siente subirle entre los pasos el amor de la tierra. Y sigue, y abre su taller verdadero, y en sus manos brilla limpio su oficio. Y nos lo entrega de corazón, porque ama. Y va al trabajo temblando como un niño que comulga, mas sin caber en el pellejo. Y cuando se ha dado cuenta al fin de lo sencillo que ha sido todo, ya el jornal ganado, vuelve a su casa alegre y siente que alguien empuña su aldabón y lo echa. Gracias. Bueno, es muy difícil ser hija de Fernando Sánchez Dragón. Llevo entrenando toda la vida para llevarlo con fuerza y con alegría. Hablaba de recuerdos de mi padre al principio de esta charla. Mi primer recuerdo, cuando tenía 2 o 3 años, una pequeña con que estaba pasando por encima de mí, un toro bravo. Esto porque, bueno, no sé qué sucedió en unas fiestas de estas en Soria de toros, en las fiestas de San Juan, pues yo estaba en brazos de mi madre y un toro se desbandó, mi padre estaba corriendo el toro y nos pasó por encima. Ese es mi primer recuerdo, por eso digo que es difícil ser hija de Sánchez Dragón. Mi segundo recuerdo, segundo recuerdo, digamos, de una anécdota ya completa, no solo una imagen, un fogonazo en la memoria como el del toro. Tenía yo, pues no sé, 6 años o así, y mi padre, de vuelta de Senegal, me regaló un mono. Me regaló un mono que se llamó Jamba. Era un mono. Era marihuana. Bueno, este mono, bueno, imaginaros, ¿no? Para una niña de 6 años, un padre que siempre te ha prometido que te va a regalar un mono, porque serán los tipos de regalos que prometía aquí el señor, y finalmente los cumplía. O sea, él llegaba y te regalaba un mono. Entonces llegó con el mono a Madrid, yo no me lo podía creer, y se convirtió, claro, en mi mejor amigo, ¿no?
monos muy domesticables, bueno, son domesticables, pero digamos que son bastante traviesos, por no decir malignos. Mi padre me regaló el mono y se marchó de viaje con el Land Rover a algún lugar y seguramente con alguna mujer y nos dejó al mono, a mi abuela Elena y a mí en el barrio de Salamanca, viviendo con el mono. Entonces, él se fue, me acuerdo que nos saludábamos desde el mirador con el Land Rover y el mono lo primero que hizo fue encerrarse en el baño de esa casa de largo pasillo y tirar absolutamente todo, encerrarse con pestillo, porque los monos saben cerrar pestillos, y tirar absolutamente todo lo que encontró por la ventana que daba a la calle Lope, bueno, a un patio de la calle Lope de Rueda en pleno centro de Madrid. La historia del mono siguió porque, pues claro, el mono había que sacarle a pasear y por ejemplo, pues le llevábamos al mercado, claro, la abuela iba al mercado todos los días y en una de estas pues se nos escapó, le llevábamos con una cadena y bueno, pues se cargó un tenderete entero de frutas y verduras y la abuela Elenita, pobrecita mía, y yo acabamos en la comisaría con el mono dando explicaciones de por qué teníamos un mono en casa. Pero lo que yo quería contar realmente, la anécdota que quedó grabada en mi memoria, perdonadme por el exabrupto, es que el mono en cuestión, Gamba, se enamoró de mi tía Marilén. Mi tía Marilén, que es la hermana de mi padre, es una mujer muy mona, nunca mejor dicho, que es muy pequeñita, mide como 1,40 y bueno, pues el mono Jamba cuando vio a mi tía Marilén decidió que era la mujer de su vida, entonces al mono le teníamos en la última esquina de la cocina atado, porque además era un guarro, entonces en cuanto veía a mi tía Marilén, pues empezaba a masturbarse curiosamente, pero con unos movimientos prostáticos tales, las respiraciones llegaban hasta el otro lado de la cocina, con mi abuelita Elena, con sus perritas llorando, diciendo, ay, este hijo mío, menudo Dios nos ha metido, y Marilén absolutamente indignada por ese amor que en ningún caso deseaba, no le consideró el hombre de su vida. Esa es la primera anécdota completa que recuerdo, no es de extrañar que ahora me dedique a hacer un programa radiofónico que se titula Es Sexo, ¿no? Bueno, pues la tercera y ya última imagen de mi infancia es mi padre subido al famoso Land Rover, que era un Land Rover que se había convertido en una especie de casa itinerante, porque detrás estaba toda llena o sea, había solo los asientos delanteros y detrás una especie de jaima con cojines, colchones, tal, y bueno, y de hecho tenía hasta una ducha que salía del morro anterior del Land Rover y encima iba atado el mono, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que nosotros viajábamos por España así, buscando castillos y cosas para el Galvez y Aguirre, bueno, por España y luego por el resto del mundo en esta situación. Y yo recuerdo a mi padre con el pelo así ensortijado, las cejas pobladas, las manos peludas, agarrado al volante y mirándome y diciendo aquello de una voz inflexible, grita, en marcha. Bueno, pues esto son mis primeros recuerdos y claro, pues los recuerdos marcan muchísimo y de hecho son precisamente en lo que a la literatura egográfica se refiere, los recuerdos, la familia, todas esas personas que nos acompañan al final, pues yo también creo que efectivamente alimentan toda la literatura, la egográfica y la no egográfica, aunque le cambiemos los nombres, ¿no? Yo, a diferencia de mi padre, me he pasado toda la vida intentando no escribir. O sea, este ha sido mi objetivo porque veía que la cosa era peligrosa y siendo mujer pues soy un poquito más conservadora y aquello de estar en el terremoto de Fukushima o en algún tsunami pues tampoco me apetece mucho. Quiero decir que si uno está, bueno, pues está y luego lo cuenta, pero tampoco ir a buscarlo, que es lo que ha hecho mi padre a lo largo de toda su vida, ¿no? Buscar situaciones que le permitieran luego relatar esa vida aventurera. Yo con la familia he tenido suficiente, es decir, creo que podría escribir varios libros sin necesidad de salir de mi casa al tipo, bueno, otros escritores que han relatado cosas que nunca han visto, ¿no? El caso de Pacto de Sangre, pues la verdad es que le tengo que agradecer a mi padre porque cuando digo que me he pasado toda la vida intentando no escribir, era literal, pero el caso es que todas las cosas que me iban sucediendo siempre había una vocecita detrás de mí que me decía, Yanta, acuérdate de esto,
acuérdate de esto porque algo tendrás que hacer con ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo tonto pues he ido acumulando un montón de recuerdos y de experiencias. En un momento dado, aquí el señor que siempre intenta... Me encanta, a mí me gusta muchísimo trabajar con mi padre, pero la verdad es que el resultado es que siempre fracasamos juntos, ¿no? Y entonces esto es algo que resulta muy alimenticio. En realidad es mucho mejor fracasar que tener éxito, porque uno aprende un montón de cosas y prefiere aprender el fracaso al lado de Dragó que sola. Pacto de Sangre es un libro que no lo ha leído nadie. O sea, se han vendido como 700 ejemplares. Cuando nos ha llegado esto de la editorial, realmente me quedé sorprendida, ¿no? Porque, mal que bien, pues dices, bueno, venderé 3.000 ejemplares. Firmaste 3, ¿no? Bueno, pues, y de esos 700 ejemplares yo creo que 500 los firmamos directamente él y yo en la feria del libro, o sea que ha sido verdaderamente un fiasco absoluto, ¿no? Sin embargo, para mí, pues ha sido muy, muy importante, un fiasco absoluto y otro lío, porque cuando mi padre me llama por teléfono y me dice, Ayanta, he tenido una idea, yo me echo a temblar, porque ya sé que, y no le puedo decir que no puedo decir que no, pero sé que me va a meter en un lío. Y entonces en esta ocasión pues me dijo, él estaba pues eso, acababa de ser padre por 4ª vez, estaba en pleno alucine, ¿no? Ese estado de conciencia alterado que tenemos cuando acaba de nacer un hijo y sobre todo él que ya con el 4.º hijo había descubierto lo que era un parto y todo eso, ¿no? Lo cual, bueno, pues le hace todavía más varonil, ¿no? Bueno, pues el caso es que me dijo, tengo una idea de escribir este libro y vamos a escribirlo a medias. Y yo pensé, bueno, pues ¿por qué escribirlo a medias? Que escríbelo tú, ¿no? Que va a salir mucho mejor y además pues a mí la cosa me daba un poco de miedo por lanzarme a hacer precisamente lo que había decidido no, o estaba intentando no hacer nunca, que era escribir. El caso es que me empieza a liar, pues ya lo habéis visto, ¿no? Pues cómo habla, cómo hace, cómo tal, entre él y la editora y tal, y el caso es que me convencen para escribir esto, y como siempre es una especie de estafa, ¿no? Porque en realidad la parte de mi padre es facilísima, o sea, escribir un texto a un niño que acaba de nacer, escribir una carta a un padre después de 45 años de vida compartida, bueno, pues es bastante más complicado. Yo me di cuenta enseguida del asunto, pero bueno, pensé, al fin y al cabo, mi padre es el gran amor de mi vida. Me pasé muchos años queriendo casarme con él, las circunstancias lo impidieron porque no se puede, está prohibido, ¿no? Pero ¿por qué no escribirle esta carta? ¿Por qué no hacer ese análisis tan íntimo y regalarle y regalarnos esta posibilidad de compartir un libro? De pronto me pareció pues una ocasión única que no se me iba a volver a repetir. Y también, por supuesto, me pareció una ocasión para no caer en lo que él siempre me ha reprochado. Siempre me ha dicho que era un espárrago lívido, una cagueta italiana, que no me atrevía a hacer las cosas, etcétera. Y dije, bueno, pues siguiendo aquello que también siempre me ha dicho de Krishnamurti, de haz lo que temes y el temor desaparecerá, bueno, pues lánzate a la piscina y haz esto. La conclusión de esto, o sea, la situación, es que él se fue a un sitio paradisíaco. ¿Dónde te fuiste a escribir Pacto de Sangre? Bueno, a Tokio, donde estaba tranquilo, comiendo sushi, bebiendo champán, encantado de la vida. Y yo me quedé en Madrid con un programa radiofónico todas las noches en directo hasta las 3 de la mañana, haciendo la ayudantía y dirección de una obra de teatro al tiempo, cuidando, por supuesto, a mi familia y escribiendo en 2 meses las 70 páginas de la segunda parte. Pero no por el número de páginas, sino por la cuestión emocional de escribir estas páginas, ¿no? Esta carta a mi padre, donde se mezclaban pues varias cuestiones. Por un lado, el terror a que se pudiera ofender o doler. Por otro lado, su voz siempre presente que me decía que el escritor tiene que ser leal, que el escritor tiene que ser honesto, que el escritor no tiene que mentir, que en el momento en que te enfrentas a contar algo de tu vida verdaderamente tienes que contar la verdad, porque si no, no tiene sentido. Y por supuesto, y como no, también el temor de no ser capaz de escribir esas páginas de un modo que fuera literariamente correcto.
esto significa que estuve 2 meses en una situación de ansiedad notable, que mi marido Francis, pues, bueno, creo que recordamos todos. Es decir, que cuando acababa de escribir, cada día me tenía que duchar porque era como si hubiese corrido un maratón, ¿no? Y él, pues, comiendo sushi. Entonces, sí, sí. Al borde del suicidio. Al borde del suicidio. No, pero bueno, era escribiendo esto. El caso, en realidad, este es un juego, es el juego máximo que hemos llegado a hacer mi padre y yo. Siempre hemos tenido una relación, creo que extraordinaria. Es una persona a la que adoro, tanto como padre como ser. Es alguien que decías antes de Aquela que un padre tiene que enseñar a vivir, ¿no? Desde luego mi padre me ha enseñado a vivir y también me ha enseñado a ponerme un impermeable y a seguir para adelante cuando las cosas se ponen feas, ¿no? Para mí es un ejemplo de fortaleza, es un ejemplo también de bondad, aunque entiendo que no está dentro de las líneas habituales de las relaciones familiares, pero el caso es que para mí es así. De hecho, volviendo un momento a los recuerdos, la novela que recuerdo así egográfica también, con la que me sentí absolutamente identificada, es con Mi familia y otros animales, que es esa novela de Darrell en la que se cuenta bueno, pues esta familia que vive en Corfú, me parece, y que bueno, Mi familia y otros animales, ya os podéis imaginar lo que relata, ¿no? Con mucho sentido del humor, mucho amor y también con momentos trágicos, tal y como es la vida, ¿no? Bueno, el caso es que volviendo a Pacto de Sangre, ha sido el juego más peligroso de todos los que hemos hecho mi padre y yo, que hemos hecho varios, porque si no, pues no estamos entretenidos, ¿verdad? Y era pues escribir escribir cada uno su parte, sin en ningún momento hablar ni de qué íbamos a escribir, ni pasarnos el contenido. Es decir, cuando mi padre acabó su parte y yo acabé mi parte a la vez, nos mandamos por correo electrónico el libro. Vuelvo a decir, claro, que él la envió muy tranquilo y yo la envié absolutamente acojonadita. Diciendo, madre mía, ¿en qué lío me he metido y en qué lío me ha metido, ¿no? Mi padre estaba en Birmania en ese momento, y yo le iba a alcanzar con mis hijos a pasar unas navidades allí con él, y bueno, pues el caso es que lo recibió, pero yo en el correo le dije, bueno, padre, aquí tienes el texto, si lo consideras una porquería, no te preocupes, no se publica, porque con todo lo que tú has escrito, bueno, ya lo habéis visto también, ¿no? Con todo lo que habla, ya hay libro, o sea que si no se publica yo, pues nada, me lo guardo y punto, y en todo caso es una carta de amor, o sea, nunca olvides que es una carta de amor, que es lo que es, ¿no? Y él se quedó asustado. Ya entró el miedo él también y tardó 2 o 3 días en leer el texto. Yo en esos 2 o 3 días, bueno, fui pensando de todo, ¿no? Pensé, por supuesto, que no le había gustado, que era un horror, que a lo mejor no se atrevía a decírmelo, ¿no? Porque, claro, era difícil para una escritora que no escribe, pero no escribe porque le da miedo escribir, bueno, pues entonces para un padre ya es todavía más aterrador todo, ¿no? Me imagino. Y por otro, pues pensaba que se había enfadado, que era la peor de las posibilidades, ¿no? Que verdaderamente no había entendido o yo no había sabido explicar el tono, lo que yo quería decir de esta larga carta, ¿no? El caso es que me pasé 2 o 3 días, me acuerdo, en la oscuridad, porque claro, el horario era diferente, en Birmania son no sé cuántas horas de diferencia y tal, y entonces por la noche yo a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana ir despertándome y mirar el móvil, el correo electrónico, para ver si este buen hombre me contestaba o no, hasta que finalmente llegó esa contestación 3 días después, que es una carta que conservo, que me hizo llorar, ¿no? Porque efectivamente lo primero, y eso le agradeceré toda la vida, me dijo que le había gustado cómo lo había escrito, aparte del contenido, ¿no? Y eso, bueno, pues para mí ha sido un espaldarazo importantísimo. O sea, no hay nada más importante en esto de escribir, obviamente, que la opinión de mi padre en general, en la vida, ¿no? No hay nada más importante que la opinión de los padres, pues bueno, concretamente
en esto de la escritura todavía más. Y además, como es tan sincero y tan terrible, porque puede llegar a ser verdaderamente tener unas opiniones tan duras, ¿no? Sabía que era verdad, o sea, sabía que no estaba mintiendo, y eso pues también era importante para mí. Y luego pues seguía con una serie de opiniones y de reflexiones sobre el contenido del libro que también me gustaron mucho. Le alcanzamos en Rangún, llegamos el 24 de diciembre de ese año, y me acuerdo que durante el viaje, en un momento dado, íbamos en una camioneta y se sentó a mi lado, me dio la mano y me dijo: Ayanta, estoy muy contenta. Bueno, pues para mí eso es lo más bonito que este libro lo hayan leído 700 personas, que ahora estoy pensando que lo han leído todavía menos, ¿no? Porque entre todos se compran los libros pero no se leen, ¿no? Los guardamos a lo mejor lo han leído 250 personas o así, entre los cuales está por ahí Clea, que también, y Francis, que lo han leído, ¿no? Y Yolanda. Bueno, pues decir y acabo ya porque yo sé que, Joan, que tienes que cerrar a lo mejor el chiringuito, que para mí ha sido una experiencia muy, no bonita, o sea, es que no es esa la palabra, ¿no? Es una experiencia reveladora y es una experiencia que me ha dado muchísima energía, este libro, Pacto de Sangre, tanto que estoy escribiendo otro, y espero no suicidarme como Silvia Plath, que he visto que está aquí en el índice de este libro de suicidas, ni nada, ¿no? Espero poder llevarlo a cabo y principalmente espero poder llevarlo a cabo para que lo lea mi padre. Es curioso, realmente quiero que lo lea, o sea, quiero que escribir esta primera novela, y él ya está asustado porque de hecho no ha leído ni una página de todas las que he escrito hasta ahora, pero quiero que lo lea, y quiero que lo lea porque es imposible desligar el hecho literario en la relación entre mi padre y yo. Me doy cuenta, y más cumplo años, más lo tengo claro, que realmente hay una línea sutil, que su vida aventurera y su vida literaria es también mi vida aventurera y mi vida literaria, que la familia es un elemento fundamental, que escribimos por y sobre ella, y que esto es lo que mueve, ¿no? Es lo que mueve pues las grandes creaciones en general, no solo las literarias, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues obviamente tengo un agradecimiento enorme por haberme hecho entender que efectivamente me interesa más recordar los recuerdos y escribirlos que vivir. Me interesa recordar lo que vivo y llevarlo a un papel, y esta es una herencia que se la debo a mi padre, a Fernando Sánchez Dragón. Muchas gracias. Si yo me permite añadir solo 3 o 4 cositas de comentarios, lo que ha dicho Ayanta. Ayanta, bueno, has dicho que todo lo que hemos emprendido juntos ha sido un fracaso. No, lo único que ha sido un fracaso es este libro. ¿Y el programa de televisión? de Telemadrid. Pero el diario de la noche fue un éxito. Por cierto, el día 3 de octubre, por fin ahora ya se puede hacer pública la noticia, es casi una primicia que le pido a Joan, vamos a hacer un nuevo programa de televisión. Ya está aprobado. Juntos. No lo va a ver Salimos en nadie. la 2, un programa que se va a llamar seguramente Libros con Wasabi, un programa de libros que voy a ser yo con 3 chicas. Una de ellas es Ayanta, luego la periodista y escritora catalana Ana Grau y la actriz María Pedro Viejo, las 3 guapas, las 3 cultas, las 3 lectoras, las 3 desenfadadas, iconoclastas, extravagantes, excéntricas, grupo de Bloomsbury. Así que el 3 de octubre vamos a ver si volvemos a fracasar. Vamos a ver, eso que has dicho, ¿sabes cuántos libros vendió Borges de su primer libro? 13 ejemplares. No pienses A Gonzalo Suárez le devolvieron uno más de los que editaron. Es verdad que este es de todos mis libros el que peor se ha vendido. Pero es que a mí ahora, y se lo comentaba también el otro día al embajador, a mí ahora me molesta muchísimo que
que cuando uno publica un libro, como yo el último que acabo de publicar, te cruzas con la gente, te aborda en la calle, un amigo, te vas al cafejón, un colega, un escritor, y la primera pregunta que te hace todo el mundo es ¿qué tal funciona? ¿Se vende bien? A mí esto me escandaliza. Antes no pasaba eso. Antes tú escribías un libro y te preguntaban qué había en el libro, qué era el libro. Ahora te preguntan que si se ha vendido bien, y yo siempre respondo lo mismo. Yo no vendo libros, yo escribo libros. Los libros los venden los libreros, los distribuidores y los editores. Y si el libro se vende, muy bien, a nadie le amarga un dulce, pero a mí me da exactamente igual lo que se venda un libro. Yo cuando se me acerca algún chico, por ejemplo, al término de un acto como este, chico joven, que quiere ser escritor, que tiene dudas, y me preguntan qué hay que hacer para ser escritor, cómo se sabe si uno es escritor, yo siempre le digo, si estuvieras en una isla desierta y no tuvieras ni siquiera una botella para echar al mar tu manuscrito, ¿escribirías? Si me dice no, digo, tú no eres escritor. Tú lo que quieres es tener éxito, ganar dinero, salir en la tele, llevar una vida glamurosa. Te equivocas porque por la literatura es muy difícil llevar una vida glamurosa, ligar, etcétera, etcétera, pero tú no eres un escritor. Un escritor es un señor que escribe por escribir. Un escritor es un señor que escribe porque su vida es la literatura, porque escribir para él es como respirar. Así que no te preocupes nunca, 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 Ayanta, de cuántos ejemplares se venden de tu libro. Yo ni lo pregunto. Yo jamás pregunto de editor qué tirada he hecho ni si hay una segunda edición. Es verdad que una vez, por el mes de febrero, te envían un documento muy difícil de leer para un hombre de letras, de administrativo, en el que te comunican los ejemplares que se han vendido. Y si yo quiero ganar dinero con la literatura es exclusivamente para una cosa, para poder escribir más libros, para ganar tiempo para poder escribir más libros. Soy un empresario ejemplar. Dicen que los empresarios ejemplares son aquellos que reinvierten lo que la empresa gana en la empresa en lugar de irse a las Bahamas a que una mulata le eche granos de bueno el paladar. Bueno, esto era lo primero que te quería decir, la fama. Tú mira, lo que en tener éxito, yo lo peor que me ha pasado en la vida es que con el primer libro que yo publiqué, que fue Gárgoles y Sevilla, una historia mágica de España, me convertí en un bestseller. Mi vida se trastornó por completo. Mi vida fue devastada. Nada es peor que el éxito. Si yo pudiera volver, y nadie se cree esto, pero os doy mi palabra de verdad. Si yo, apretando un botoncito, pudiera volver a 24 horas antes de publicar Gárgoles y Sevilla, no lo publicaría. Ya estaba escrito. Mi vida quedó completamente alterada. Lo peor que le puede pasar a una persona es el éxito. Eso es peor que un cáncer. Y mira lo que escribió un escritor suicida, gran escritor, Malcolm Lowry, el autor de Bajo el Volcán. Escribió un poema que decía, lo escribió tras la publicación de Bajo el Volcán. Dice, el éxito es como un terrible desastre, peor que tu casa ardiendo. Los ruidos del derribo cuando las vigas caen cada vez más deprisa, mientras tú sigues allí, testigo desesperado de tu condena. La fama como un borracho consume la casa del alma, revelando que solo has trabajado para eso. Ah, si yo no hubiese sufrido su traidor beso y hubiese permanecido en la oscuridad para siempre, hundido y fracasado. Eso por una parte. Por otra parte, en este mismo libro me entero de que en cierta ocasión le preguntaron a Hemingway qué era necesario para llegar a ser un buen escritor. Y Hemingway dijo, tener una infancia desgraciada. Él la tuvo. Tú has tenido la mitad de tu infancia desgraciada, la que transcurría en Italia. Eso es muy bueno para ti. Da gracias a Dios por haber tenido. Si a mí me hicieran la misma pregunta que le hicieron a Hemingway, yo diría una cosa que también habría podido responder Hemingway, que de hecho también la dijo Hemingway en circunstancias diferentes y que seguramente a muchos de vosotros os va a escandalizar. Y os ruego que la interpretéis entre comillas. Entonces, yo digo, para ser un buen escritor hay que haber vivido una guerra. Desde ese punto de vista, yo tuve la suerte entre comillas, de nacer en la Guerra Civil Española. Yo tuve, en cierto modo, la suerte de que a mi padre lo mataron al comienzo de la Guerra Civil y yo no tuve que matar al padre. Yo no tuve que matar al padre, lo cual me hubiera llevado bastante, me hubiera tenido entretenido durante bastantes años de mi vida, y pude disfrutar de la seguridad que me confirió el hecho de que mi madre, al haberse quedado sin su marido, cuando estaba prácticamente recién casada, se volcó sobre mí y yo fui el heredero, yo fui el marido, yo ocupé el tálamo nupcial. Yo hasta los 8 años en que mi madre contrajo segundas nupcias, yo dormía en la misma cama donde había sido concebida. Bueno, por supuesto que yo tengo ahora por mi padre veneración extrema, pero es cierto que a mí la muerte de mi padre me libró de esa necesidad que todos tenemos de matar al padre o de matar a la madre, en el caso de las chicas, en el caso de las mujeres, ¿no? Así que todo es bueno para un escritor, todo es bueno para un escritor. Una guerra, bueno, la guerra es el mejor laboratorio que existe para un escritor. Yo no desencadenaría ninguna guerra, por supuesto, pero si hay otras personas que las desencadenan, yo me voy allí. ¿Por qué me voy allí? Porque eso es un laboratorio de vida, un laboratorio de muerte.
es un microscopio donde están fermentando la levadura del amor, del odio, de la desesperación, de la tristeza, de la alegría, de la esperanza, de la desesperanza. No hay mejor escuela para un escritor, y siempre en este libro me encuentro de repente con esta frase, a ver si lo encuentro, dice, habla de la generación perdida, y dice, lo curioso es que aquella guerra, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y la Primera, las dos, dice, con el paso de los años, más de 20 jóvenes norteamericanos que condujeron ambulancias se convirtieron en autores de renombre internacional, formándose como escritores en aquel país y regresando después a los Estados Unidos de la depresión. Algunos de ellos se llamaban Ernest Hemingway, John Dos Passos, Dashiell Hammett, Julian Green, Malcolm Crowley, Cummings o Harry Crosby. Se olvida el nombre de Follett, otro que también estuvo en la guerra. Así que, para un escritor, haber nacido en una guerra civil como yo lo hice es una suerte. De ahí que yo, irrefrenablemente, cuando veo en el periódico la noticia de que ha habido una guerra, un atentado, una erupción volcánica, una epidemia, lo que sea, mi impulso es irme haciendo. Cuando puedo lo hago, como siempre puedo. En cierta ocasión, y aquí vamos a lo del pacto de sangre y a lo de la sinceridad, escribir es un oficio que no sea capaz de decir una verdad, no puede ser escritor. Que escriba otra cosa, no pasa nada. En cierta ocasión me preguntaron a Follett lo mismo que me preguntan a muchos jóvenes, alumnos, escritores, ¿cómo puedo yo averiguar que soy escritor? Y Follett le dijo a esa persona, ¿eres capaz de leer a tu madre? Si no eres capaz de leer a tu madre, cambia de oficio, cambia de vocación, cambia de profesión, no eres escritor. Siempre cabe la posibilidad de esperar a que se muera tu madre. Muchas veces he dicho esto, y si muere tu madre, no eres capaz de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero eso es fundamental. Escribir para mí es información y signo, es un oficio de samuráis. Un escritor tiene que estar dispuesto a cortarse la cabeza y rajarse con una katana. Esa katana es la pluma, el ordenador, poco importa, es para poner las vísceras en medio de los ensayos. Una herramienta de forma, eso es la literatura, y si no es ese ejercicio de extrema creatividad, no es nada. Tutto quello che desidero, figlia mia, è che capiscano che nel rogo muore l'albero, ma anche l'uomo e i suoi simili. Padre mio, se ormai pallido è quel destino, così squallido fuggi il fuoco, tieni, abbracciami fra i tuoi rami, presto ti salverò. Lingue di fuoco Ti salverà. lingue di fuoco, Ciò che brucia lascia cenere, ma il mio amore non fa in polvere il mio dolore. Dura una